hay de todo en la vida. Vamos a ir a las preguntas, así que vamos a retomar. Ya retomé. Increíble. Hola, soy Aldo. Hola, soy Juan. ¿Qué te parece cómo van las entrevistas hasta ahora en el canal de YouTube? ¿YouTube? Sí, YouTube. ¿Dónde pensabas que salían los videos? Pensé que lo guardabas en una carpeta que diría tipo futuros amigos. No, pero no es una mala idea. Y bueno, nuestro siguiente invitado es el doctor Polo Guerrero, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Polo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto, ¿qué tal? Hola Juan, ¿Qué Aldo, tal? encantado de estar aquí con ustedes. He visto varios de sus programas, sé que esto es un programa serio sobre física, matemática, aquí basados en evidencia, ¿verdad? Le hemos preguntado al ChatGPT sobre tu biografía y nos ha lanzado algunos datos que quisiéramos que nos confirmes. A ver, ¿qué nos dices? Polo Guerrero, si es que te llamas así realmente. A ver, Nació en 1922 bajo el nombre de Guerrero Polo. A los 15 años y ya con, acá dice, ¿no? 4 hijos, tuvo que dedicarse a muchas qué actividades mala foto. a lo largo de su azarosa vida. Ha sido guardián de piscinas, paseador de caballos, hizo covers de Green Day en los años 90, se unió al movimiento Booktuber, ha sido pastor evangélico y luego, a sus, bueno, ya 65 años, como se ve en la foto, ingresó a la Escuela de Medicina y hoy es un reconocido divulgador médico. Sin embargo, no hay que olvidar su verdadera gran pasión, hacer pósteres navideños. Es completamente correcto. Quiero nada más agregar por ahí el tema de en mis ayeres, en toda mi trayectoria, estuvo un poco el tema de domador de leones. Después preferí cambiarlo por gatitos porque pues, era más sencillo manejarlo. Pero sí, todo lo que acaban de decir es 100% real. Y pues un gusto de nuevo el poder estar con ustedes dos en este pequeño programa. Bueno, eso es lo que dice el ChatGPT, pero ¿qué tal si nos cuentas tú más al respecto de a qué es lo que te dedicas? ¿Cómo así surgió este afán por divulgar medicina en las redes sociales? ¿Y cuánto tiempo lo vienes haciendo? Pues mira, yo tengo más o menos ya casi 4 años estando en redes sociales. Y comencé a subir videos como estudiante de medicina, o sea, no era egresado ni siquiera mi usuario no era doctor, era Polo Guerrero y ya. Pero pues 2020, todos estaban frente a una pantalla, no había nada que hacer, ya había una nueva aplicación, TikTok en su momento. Subí un video mío, es el más cutre que yo he subido en la historia de lo que llevo haciendo videos, el peor video que he subido, ese fue mi primero, donde eran 5 fotos mías de primer semestre a último semestre y ya. Ese fue mi primer video, 5 fotos. Sobre ese video empezaron a haber respuestas bueno, en los comentarios sobre personas que les interesaba el tema de la medicina. ¿Es real que los estudiantes de medicina hacen esto? ¿Es verdad que es caro? ¿Cómo le hiciste para pasar anatomía, farmacología? Y pues sobre esa línea me fui. ¿Cómo empecé a hacer videos? De esa manera. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y en pandemia la mayoría de las personas también buscábamos quizás alguna voz autorizada. Tú quisiste ir por ese lado, pero también veo que hiciste una serie de videos ya de divulgación general. ¿Cómo fue todo ese camino? Medicina es muy de nicho, muy, muy cerrado. Y más en mi caso que le estaba hablando a estudiantes. Entonces, mi intención más adelante con redes, una vez ya me había pasado al servicio social, ya tenía, pues ahora sí que el papelito para poder decir, ok, puedo hablar ya de cosas de medicina general. Y de ahí surgió la idea de querer llegar a más personas con la intención de que la información se pudiera llegar a esos puntos. Para mí ese fue el cambio de mentalidad, de hablarle a doctores con palabras de doctor y toda la terminología, a que cualquier persona que vea uno de mis videos comprenda el por qué se hace esto, por qué no se hace aquello, qué es bueno para el cuerpo, qué no es tan bueno para el cuerpo. Pero fue por eso, por el cambio de decir, me gustaría que más personas también supieran estas cosas. A raíz de la pandemia hubo bastante desinformación en las redes. La pandemia se
se hizo de la desinformación también a la vez, así como había la pandemia del coronavirus, estaba en las redes. Y lo que vimos fue que invitaban constantemente a expertos en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación eh, no están muy orientados, no tienen una cultura científica para ver en qué se pueden basar para confiar o no en alguien, ¿no? Cuando debería ser en realidad no el experto, sino en la evidencia. No tienen muy claras esas cosas, entonces generó mucha desconfianza en el público. ¿Tú experimentas eso todavía ahora? ¿Experimentaste esto en el pasado a raíz del COVID? ¿O cómo ves ahora la situación? ¿La confianza en la ciencia, en los doctores, ha empeorado? ¿Está igual? ¿Ha mejorado? Mira, el tema de la pandemia fue, a mí me gusta decirlo, no sabíamos. Es algo de la medicina, o sea, tú ves ahorita libros de enfermedades que se conocen hace 50 años y actualmente seguimos sin conocer algunas curas o algunas vías de comunicación para entender cómo funcionan las enfermedades. Pero a raíz de las redes sociales, eso permitió que la información no solo fuera la que podían llegar a ver en un post de Facebook o en el periódico o cualquier otro tipo de medio, sino que ya había, por ejemplo, un profesional detrás, en este caso, no sé, un neumólogo, un internista, hablando así de, oye, no, espérate, lo que te dijeron era nuevo hace 2 días. El día de hoy, mira, esta es la nueva actualización. Y como en pandemia fue un momento donde necesitábamos estar constantemente actualizados para ver qué era el nuevo avance, pues eso permitía que la información llegara más rápido y también de la mano de los confiables, pues era mucho mejor que esto llegara. Respecto al tema de la desinformación y todo lo demás, yo siento que parte de que no le quieran creer al médico, muchas veces era, entre comillas, lo que hace un doctor. Palabras complicadas, una persona a la cual no sabe de medicina, pues no te va nunca a entender. Y las redes sociales permitieron un espacio en donde un médico podía, va a sonar un poquito egocéntrico, pero podía hablar como persona, con palabras que cualquier persona se puede dar a entender. Y eso permitía que tuvieran más confianza a entender las cosas y sobre todo a creerlas al final del día. Para mí ese fue uno de los cambios más importantes de la pandemia. Aprendimos a comunicarnos mejor. ¿Pero no te hacen consultas ahí en los mensajes que te mandan? ¿No Obvio. te dicen, Sí, ah, pero yo lo he dicho, brother. Las redes sociales no son ¿cobras? para consultas. Sí, no. Ay, Una claro, urgencia, ve al entiendo. hospital, por favor. ¿Cómo combates tú también el tema de los fake news que hasta ahora todavía existe con relación, no solamente al tema de vacunación, sino en general a todo lo que ocurre? Porque hay noticias tipo, fallece una persona famosa y dicen, no, es por esto, ¿no? Nuevamente el médico, en tu caso como divulgador, tienes que salir un poco al frente o a desmitificar o tratar de darle una versión más lúdica o comunicativa al público, ¿no? Mira, el tema de la vacunación permitió mucho, obviamente nosotros sabíamos que era la manera de hacer las cosas, que la vacunación masiva iba a ser el principal aliado ante la propagación de la enfermedad. También empezó este movimiento, primero en el tema de las fake news, y después este movimiento disque revolucionario de traer información antigua que ya no tiene validez, pero porque lo leyeron en un artículo de una revista importante, dijeron ya por eso. Como eso famoso de que las vacunas causan autismo y cosas así, que ya está completamente desmentido. O sea, la persona que sacó ese artículo incluso lo votaron de la Sociedad de Médicos por todo lo que malamente causó. Pero darles a entender que la vacuna era algo importante, pues como tú bien dices, no fue un proceso de la noche a la mañana, muchos desconfiaban, y lamentablemente los casos que yo llegué a ver de personas que no confiaban en la vacuna y que después se vacunaron, pues fue porque vieron cómo un familiar llegó a padecer la enfermedad y pues el desenlace trágico. Las redes fueron una fuente importante de explicarles, oigan, miren, no, la vacuna no causa esto, no causa el otro, pero es muy imposible enseñarle a un perro viejo un nuevo truco. Entonces, para mí ese fue el reto más importante, que la generación joven lo entendiera y sobre eso, que la generación más de viejitos o más grandes, pues pudieran ver que, no, pues no era lo que yo creía. Ese fue para mí el mayor reto. por cierto, no vayan a pensar que está insultando a la audiencia. Perro viejo es algo que se utiliza allá en México, normalmente, ¿no es cierto? Para, ¿o no? Sí. Sí, o sea, perro viejo. Ay, Dios, qué horror. Haciendo Ok, la perdón si, aclaración. sí, no, disculpen si ofendí a la audiencia, no, no fue con la intención. Pero
creo que se entendió el concepto. Es que acá en un canal amigo hacemos mucho el chiste de chúpate esa perro. Siguiendo con el tema de la vacunación, yo sigo teniendo problemas con esto a la hora de divulgar sobre alguna nueva enfermedad que está saliendo, por ejemplo. La OMS, por ejemplo, sacó ahora, últimamente hizo este anuncio sobre la viruela del mono, ¿no? La viruela Sí. símica, ¿no? Y saltaron a decirme que tú dijiste que no había por qué preocuparse, cuando en realidad yo nunca dije nada de eso. Realmente en esto, cuando el tiempo está, los ánimos están muy caldeados, es cuando la gente, caldeados, lo sé caldo, es cuando la gente se llena la cabeza de ideas que no son, que malinterpreta todo. Sigues constantemente gente abordándote con estos temas. Cada vez que tocas la vacunación, sigue habiendo gente que te dice, ¿por qué nos vamos a vacunar? Cada vez son menos. Eso es lo que me interesa mucho saber eso, porque cada vez que estoy divulgando, yo lo hago como divulgador, ¿no? Divulgo un tema normal y llegan normalmente los comentarios normales. Pero hago uno de esos temas y siempre viene la ola de negacionistas y de que esto no funciona, que una vez dijeron que no hay por qué confiar y demás. ¿Tú notas que hay una baja en esto desde todo este tiempo que ha pasado desde que acabó la pandemia? La verdad, así como, o sea, una baja sí, no te puedo decir que es realmente así el dato grandísimo, pero sí, sí hubo un pequeño descenso en esta idea por lo mismo. Cuando salió el tema de bueno, ahorita regresando un poquito a lo que me preguntaste respecto al abordar este tipo de noticias, yo no soy de la idea de acaba de salir la nota, tengo que hacer video de eso. Siempre doy un periodo de ventana. Siempre doy un espacio de, ok, una semana, 4 días, y si la semana siguiente sale una nueva actualización, traemos la nueva actualización, pero no me gusta soltar la alerta mundial, porque para empezar, ocurrió con lo de no, ¿con qué habrá sido? Creo que fue con una de las variantes del COVID, donde primero sacaron que era la nueva enfermedad mortal y el pánico y la gente. Y a los 2, 3 días dijeron, no, no, no es eso. Es algo más contagioso, pero no es tan letal como decíamos. Entonces, por eso a mí me gusta tener un periodo de ventana para ver qué es lo que están diciendo las organizaciones respecto al tema. Y en mi caso, cuando hablé de la vacuna, de la viruela símica, igual fue un periodo donde, ok, ¿cuáles son las noticias? ¿Qué es lo que están comentando? ¿Qué es lo que están diciendo? La investigación que hice para ese video, dentro de la Organización Mundial de la Salud, pues mencionaba que la intención de la alerta pues era mostrar qué es lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, no tanto en Latinoamérica. Que no hubiera casos, no, porque sí había pocos, pero había. Y obviamente los comentarios era de que, ¿y cuántos de esos casos en México se han sido vacunados? Ya sabíamos que las vacunas iban a traer consecuencias. En donde, pues no. O sea, para mí, yo lo único que puedo hacer es, mira, esto es lo que está publicado, esto es lo que se está mencionando. Y también, como médico, simplemente tomarlo como yo soy el mensajero. Yo no hice la investigación, yo no estuve haciendo trabajo de campo. Yo nada más estoy platicando de una manera a lo mejor un poco más digerible o tranquila. Tranquila me refiero a sin términos rimbombantes o explicaciones complejas en lo que acaba de publicar la nueva organización, o en este caso, respecto a la viruela del mono. Pero volvemos a lo mismo, o sea, yo quiero pensar que con el próximo cambio generacional vamos a ver cada vez menos esa desconfianza hacia las tecnologías y los nuevos métodos de tratamientos de las diferentes enfermedades. Yo sí he notado que a raíz de la pandemia, muchos medios informativos han empezado a tomar más en serio el aspecto de divulgación científica, digámoslo así, ¿no? O las universidades, incluso en Perú, en Latinoamérica, no existen, eh, la carrera de periodismo científico no existe prácticamente, ¿no? No. Recién se han empezado a crear las especialidades o los diplomados que estén alineados con ese tipo de... Porque vieron que hay bastante ignorancia al respecto a este tema por parte de los medios, e incluso en los medios, en los tabloides también, en los medios en general escritos, los que escriben las notas de ciencia normalmente son gente, oye, ¿a ti te gusta la ciencia? No, la agarran y le dicen, tú escríbete esa nota o la rebota y casi nadie entiende. Es un tema que no se quiere abordar mucho porque casi nadie lo entiende, ¿no? O que no se quieren inmiscuir. A mí, cuando voy a Perú, rara vez me han invitado a un programa de televisión, por ejemplo, solamente a podcast y demás,
Pero yo creo que es por eso, a raíz de que la gente desconoce mucho de la ciencia, no quiere meterse en temas que no conoce, que no domina o que no puede, cree que es muy difícil Sí. y prefiere dejarlos de lado, ¿no? Y creo que es el cambio positivo que está dándose ahora, es que se está tomando más en serio la labor de los divulgadores y también esa área específica de la información periodística relacionada a la ciencia, ¿no? ¿Lo viste así? ¿Crees eso también? No. Pasamos a otra pregunta. No tanto así, porque por ejemplo, lo que yo he visto respecto a la información en temas de buscar la mano de un experto en cuestiones de medios tradicionales, vamos a decir televisión, periódico, radio. No sé si lo han llegado a ver ustedes con series de doctores, por decirte un ejemplo, Grey's Anatomy. Para Grey's Anatomy tenían a doctores que estaban con ellos durante bueno, no tanto las grabaciones, pero mientras escribían los capítulos, para que les explicaran de que, oye, no, mira, la mascarilla no se usa así, se utiliza allá. Pero estamos hablando de un programa de televisión, en donde, bueno, si se equivocan en cómo se colocan a punta, pues la vida sigue. Pero ya cuando hablamos de un medio que tiene la capacidad de llegar a millones de personas, pues es donde yo sí soy de la idea de que necesitan a una persona profesional o vamos a decirlo, el arreglo que puede llegar a dar un profesional de la salud. Cuando me han invitado a programas igual de medios tradicionales, sí me doy cuenta de que primero a lo mejor el que me está entrevistando primero no sabe ni quién soy. Ok, no pasa nada, somos doctores y creo que es más que suficiente para ciertos temas, pero dentro de lo mismo son un poquito hasta con esa intención de buscar este tema escandaloso. En México se le conoce como el amarillismo, de, oye, no, pero mira, yo he escuchado que millones de personas han transcurrido de esta enfermedad, de tal. Sí, pero a ver, o sea, de las cientos de millones fue un puñito importante para tomarlo en cuenta, pero fue un puñito a comparación de todos los que se pudieron haber enfermado de cualquier cosa. Yo creo que la importancia es eso. O sea, necesitamos incluso, lo voy a decir así de golpe, con todo el cariño del mundo, necesitamos más médicos que estén dispuestos a querer hablar de las cosas, de platicar ya sea de sus experiencias o la información en el tema de la divulgación. Entonces yo creo que necesitamos más personas que se dediquen a la comunicación por esa parte de Claro, los yo iba doctores. más desde el aspecto de no que entrevisten a un periodista científico, sino más bien que tenga cada medio un periodista científico que se encargue de entrevistar a los expertos. Los medios no tienen a nadie así, no tienen a nadie experto y cuando entrevistan a alguien, pues están en la luna, como tú mismo dices, ¿no? Una entrevista tuve una vez en un medio que, así como tú no sabías quién era yo, y estaba publicando mi nuevo libro que decía Mitos Espaciales, y ellos pensaban, ni siquiera lo habían leído, y estaban hablándome sobre que estás hablando aquí que no hemos ido a la luna, seguro, o sea, como mi libro no dice nada de eso, y ellos asumían de que mi libro trataba de conspiraciones. También tiene que ver con cómo llegas a las personas, ¿no? Justo yo vi un Sí. video tuyo hace poco que habla sobre 50 cosas que te gustan o algunas cosas que te gustan y Ah, claro. mencionaste, por ejemplo, que tu película favorita fue Forrest Gump. Y, Sí. por ejemplo, el protagonista, entiendo que de niño tuvo polio, por ejemplo, ¿no? O una enfermedad similar. Pero a partir de ese dato, sería interesante también saber que en el caso que fue polio, que todavía existe esta enfermedad, es parte, por lo menos, de los países en desarrollo. Y yo creo que también, así como tú mencionas, que es importante que sean los médicos los que tengan la información y la data precisa de lo que ocurre, puedan hacer ese paso de comunicar, porque no solamente es importante tener la información, sino también saber que esa Claro, información la tiene que digerir todo tipo de personas que trata claro. de entenderse. Y yo creo que también por eso es que cuando un periodista busca a alguien, busca al quien le da ese dato no necesariamente especializado, pero el que da esa frase que conecta. Creo que es importante ahora, después de la pandemia, tener una comunicación plana para todos. Entonces yo creo que también tus videos pegan porque son muy Ajá. de cualquier persona, lo puede realmente, Sí. explicas bien, y yo creo que ese proceso, de hecho, ha sido por varias cosas que has hecho al comienzo, ¿no? Claro. No, mira, voy a soltar ahorita un pantallazo, con su permiso, señores, caballeros.
ahorita que lo dijiste literal, o sea, yo todo lo que, mis guioncitos, yo los escribo. O sea, yo sí soy mucho todavía de, no me gusta teclear, prefiero utilizar un lápiz, en este caso, pues, tecnología. Este de aquí es mi esquema para hacer guiones. Literal, o sea, estaba trabajando en los guiones de Día de Muertos, de Halloween, en la semana. Y es lo que tú dices. O sea, la intención de un médico no solo es tratar enfermedades. El pilar fundamental de la salud es la cultura de la prevención. Y eso me encanta decirlo a los estudiantes de los primeros semestres, porque sí, o sea, es importante que conozcas los tratamientos, que conozcas las complicaciones y bueno, si más adelante el especialista para tratar las complicaciones de diabetes, hipertensión, demás cuestiones. Pero si tú logras hacer una buena labor de prevención, en automático todo lo que se te ocurra que pueda ser letal o que actualmente tenga los mayores índices de mortalidad a nivel mundial, disminuye. Entonces, cuando encontramos a este público, que como pueden ser las redes sociales, la intención no está en hablar, y lo dije hace un momento, pero lo quiero volver a traer. No le estás hablando a otro doctor. Un doctor a lo mejor ni siquiera te va a ver, porque pues, se supone que él ya sabe lo que tú estás diciendo. Pero lo importante es, y yo creo que a lo mejor a Aldo le pasa también un poco similar, el público que principalmente me llega a ver en redes sociales son adultos jóvenes, entre 25 y 18 años, de ahí siguen los adolescentes y más adelante la vida. Pero para mí, la intención de un video mío es que si lo llega a ver, vamos a poner un adulto joven de 22 años, ve un video mío, le llama la atención y dice, oye, mi mamá tiene esto, se lo voy a mandar. Y luego la mamá ve el video y, mira, mi mamá, en este caso la abuelita, también le puede gustar el video, a ver, se lo voy a mandar. Y luego terminas en los grupos de WhatsApp de señoras con, escuchen lo que dice este doctor, miren, es muy importante. Pero todo fue eso, una cadena de decir, esto le puede interesar, esto le puede interesar, y cuando menos te das cuenta, ya estás hablando hasta con 3 o 4 generaciones al mismo tiempo, con un lenguaje. No necesitas cambiar de video, ni mucho menos, es el mismo video, pero el lenguaje influye demasiado. Entonces, cuando yo busco hablar de un tema, quiero bajarlo primero a que permita ese tema de la viralidad, que bueno, es parte importante de las redes sociales en difundir información. Si busco una manera, puede ser chistosa, puede ser a lo mejor un poquito, aplicamos a veces el clickbait, claro, porque pues es técnica de redes de toda la vida, pero una vez te atrapo con el clickbait o con el chiste o con la maniobra, es donde te suelto la información ya diciendo todo lo que te dije antes no tiene sentido hasta que escuches esta pieza fundamental. Y ese es el mensaje que me gusta que se quede en las personas. Entonces, ¿y por qué decía lo de los médicos y lo de la prevención y cómo hablamos nosotros? Porque para mí no importa si haces un video y llega a 1 millón de personas. Importa el paciente que tienes enfrente en tu consultorio. Y si ese señor, señora, niño, niña, adolescente, quien tú quieras, no entendió nada de lo que tú le acabas de decir, ya fallaste en prevención. Aumentaste el índice de abandono del tratamiento, aumentaste el índice de complicaciones y más adelante, pues perdiste tu tiempo. Y el paciente, tiempo y quizás recurso económico importante. Entonces, para mí, el médico tiene que saber prevención realmente y dar una manera de que la persona que lo escuche lo entienda y lo aplique a su día a día. Para mí ese es el verdadero reto que actualmente tiene la medicina, el cómo involucrar a esas personas que nosotros los médicos cuidamos en su propio cuidado. Y no solo la persona, la familia y todos los que los rodean. Por eso yo soy muy creyente y bueno, últimamente he tenido esta oportunidad de conversarlo con universidades. Yo soy de la idea de que los médicos deberíamos tener una materia, puede ser opcional o demás, que se llame oratoria. Porque te lo juro, todo el día, todos los días damos una plática, una clase, pero cuando nos paramos frente a alguien que no es doctor o que cualquier cosa similar, no sabemos hablar. Somos muy malos para platicar. No, tu micrófono está apagado, Aldo. ¿Y caligrafía no piensas que deberían seguir? No, tenemos computadoras, papito. Pero las recetas, no. Oratoria y caligrafía no crees que deberían estar juntos, ¿no? Tampoco. Digitales. ¿Para qué nos metemos en problemas? Sí. Mejor. Hablaste hace un rato de
Hablaste hace un rato de cómo es que puedes llegar a tanta gente, ¿no? Primero puede ser tu público objetivo y luego se lo pasan de repente a las tías, a las abuelas. Y es justamente las generaciones anteriores que son más reacias a creer en los doctores. Al menos si han sido criadas de repente en zonas rurales, pues están más alineadas con lo natural, con el chamanismo, de repente con lo sobrenatural también, ¿no? No es tan fácil llegar a ese público, y yo lo sé por experiencia personal, y los tíos, las tías, ¿no? Que siempre al menos a mí siempre me mandan un mensaje, los que conozco, y me dicen, ¿es esto cierto, no? Quieren intentar, o sea, se dan cuenta de que hay algunas cosas que podrían ser falsas las que están creyendo, pero aún así sigue muy calada en sus mentes de que es mucho más fuerte con lo que han sido criados, ¿no? Y es Ujú. por eso que hay muchos doctores, entre comillas, ¿no? Que son muy populares en redes y que te recetan, no tienen ningún título de doctor ni nada, sino que simplemente se ponen allí doctor porque ellos se creen doctores. O también hay algunas medicinas alternativas que están saliendo y que también te dan tu título de doctor en medicina alternativa. Ujú. Y le dicen a la gente prácticamente a la gente ya que tiene su edad, qué es lo que quiere escuchar, ¿no? Ellos siguen más bien a esas personas. Ese tipo de médicos que están saliendo así con sus títulos de pseudociencias, digámoslos como son, porque son pseudociencias, ¿tienen ese público objetivo o ves que también están captando el público joven? O porque es un todo nuevo boom del New Age, ¿no? De que Sí, cree lo que crea, del Reiki y demás, ¿no? Eh, También está influenciado por eso en curarte, porque se ve cada cosa en redes, de verdad. El otro día vi un video de una chica que está sí. diciendo que el agua no hidrata, ¿no? Entonces, y la gente sigue creyendo en ese Sí. tipo de cosas. ¿Cómo ves tú ese asunto? ¿Sigue siendo el público objetivo de ese tipo de creencias el muy adulto o los jóvenes también están cayendo en esas pseudociencias? No, o sea, yo creo que actualmente los jóvenes están cayendo más en el tema de las pseudociencias. Como que a mí me gusta verlo así, de que tuvimos la revolución industrial, llegó la tecnología, las personas creían más en los nuevos avances y no sé por qué a partir de, me gustaría decir, no sé, 5 años, quizá un poco antes de pandemia, ya teníamos un poquito más esta regresión hacia, oye, no, hay que volver a lo natural, hay que volver a lo que viene de la tierra y todo eso. Yo como médico no estoy peleado contra los remedios caseros. Tampoco o sea, no estoy peleado con ellos, pero tampoco soy muy fanático de todos. Cuando yo trato a una persona, por ejemplo, un adulto mayor que me dice, doctor, es que yo me quiero tomar, en México, no sé si en otros países de Latam, se habla mucho de la moringa. No sé si sepan qué es ustedes, no es albur, se los aseguro, es una semillita, googleenla, una semillita blanca muy bonita, pero dicen que la moringa cura la diabetes. No lo hace. Tampoco afecta en nada. Se ha comprobado que sí, no tiene relación con los fármacos que se pueden utilizar en la diabetes. Y yo en ese caso lo que le digo al señor es, señor, tómese su moringa. No pasa nada. Que si quiere un tecito de manzanilla, tómeselo. Pero no me deje el medicamento. Y como que con ese permiso de sí puedo utilizarlo, es como, bueno, no me va a curar el medicamento, me lo estoy tomando por compromiso, porque mi hija me dice, no sé, pero aquí está mi tecito y ya. Entonces, de esa manera puedes llegar a tener esta relación entre los remedios místicos y mágicos. Y en los jóvenes hay unas cosas, no sé si han visto esto, es donde se meten a estas como barriles o albercas llenas de cubos de hielos. No sé si es terapia en frío tal cual, pero estaba muy de moda porque muchos deportistas los empezaron a utilizar o empezaron a mostrarse utilizando estos baños de agua fría, pero congelada como parte de sus entrenamientos. Actualmente sabemos que no todos pueden hacer eso. Hay varios estudios que han demostrado este tema de que si no eres una persona a la cual para empezar es sana, puedes tener riesgo de infarto por meterte en un lago congelado. ¿A quién se le ocurre meterse en un lago congelado? Hay de todo en la vida. Vamos a ir a las preguntas, así que vamos a retomar. Ya retomé Increíble. 2 veces. Ya. Montes de Ok. Estadísticamente, ¿la población es más o menos sana que antes? ¿Yes or no? Sí, yo creo que ahorita la población actualmente es más sana que antes. Sí. Pero el nivel de obesidad
ha crecido bastante, eso sí se puede ver, ¿no? Por los fast food y demás. Si tú ves un Claro, video de hace del principio del siglo pasado, eran todos, prácticamente la gran mayoría eran delgaditos. Ahora hay una gran cantidad de, no solamente obesos, sino con sobrepeso. ¿Eso también sí. tiene que ver mucho con la salud o no? Claro, 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 pero mi punto a favor en por qué la población actualmente es más sana que antes es porque actualmente se saben los riesgos de las cosas. Como podemos decir, puedes ver una foto de una persona de hace 50 años que la mayoría podían ser delgados, esbeltos, pero todos fumaban. Y actualmente Mm. el tabaquismo ha reducido bastante, no se ha eliminado con los nuevos medios de nicotina, pero sí se ha disminuido el tabaquismo tal cual la compra de cigarros. Entonces, por eso yo digo, ok, creo que sí estamos para más sanos que antes, eso sí. Pero no quiere decir que no existan nuevas cosas. ¿Cuál es el síntoma más común por el que deberíamos preocuparnos más? Dice Axel 3701. Todo lo que no estaba antes. Todo lo que o sea, literal, el dolor, ningún tipo de dolor es normal, que Ay, no no. puedas dormir no es normal, que una bolita o un lunar el cual no recordabas tener, que antes caminabas más sin cansarte, todo lo que antes no estaba, que aparece, eso es suficiente motivo para ir al doctor, sin más. Solamente estamos hablando acá de salud, que no voy a pensar que los duendes por ahí ha aparecido, ha desaparecido alguna cosa que no estaba ahí. No. Hernán 7A. ¿Le tomaste café? Sí. A Javier 9249 puesto su teléfono ahí, llámenlo para trolearlo. ¿Cómo el cuerpo detecta los cambios de presión atmosférica cuando sube o baja a la altura al nivel del mar? Ok, el cuerpo, literal, o sea, esto es algo muy, muy precioso porque el cuerpo tiene este proceso de adaptabilidad. Esto quiere decir que al final sí, te vas a acomodar a las condiciones que te rodean. Es por eso que tu cuerpo tiene muchos sensores, tanto en la piel como a nivel también de los vasos sanguíneos, pulmón, todo tiene sensores que detecta qué es lo que está rodeándote. Entonces, cuando detectan los cambios de presión, por ejemplo, en este caso lo platicábamos hace un momento, cuando tuve oportunidad de viajar a Perú, escuchaba demasiado sobre el tema de Cusco o algunas personas que iban a Machu Picchu, en donde tenían el famosísimo soroche, el mal de montaña. Es por eso, porque tu cuerpo no es como que se adapte en automático a este tipo de cambios extremos, como puede ser la presión atmosférica. Entonces, para que ocurra eso, tu cuerpo va a decir, estoy en una nueva condición, en este caso por la altura, por el aire, todo lo relacionado, y va a formar estos receptores a que se adapten. Y finalmente, después de 3 4 días, ya estás como más en condiciones. Esto lo menciono porque, por ejemplo, personas las cuales viven con problemas pulmonares necesitan, bueno, no es que necesiten, sino que dentro de la condición económica les piden que vayan y vivan en lugares de playa para que estén en una mejor presión y puedan respirar más a gusto. Entonces, no es que tu cuerpo en sí detecte los cambios, sino que se adapta a lo que lo rodea. Es algo Mm. un poquito fuera del cuerpo realmente. Elia Rancho pregunta, ¿en qué cree que la IA nos va a ayudar al estudio de pacientes en un futuro próximo? ¿Qué opinas de la IA? ¿Cómo puede ayudar a la ciencia, a la salud? No, actualmente se habla demasiado de inteligencia artificial en medicina, o sea, sí es lo que está ahorita de moda, porque la inteligencia artificial, yo lo veo de esta manera, es una herramienta que tenemos a la disposición y que está en constante desarrollo y todo lo demás, que va a reemplazar al médico en algún momento, que tendremos robots guiados por inteligencia artificial, no creo, eso sí, no creo que vaya a llegar a suceder, pero la inteligencia artificial puede ayudarnos al estudio de miles de pacientes de maneras que nosotros actualmente ni siquiera nos llegamos a imaginar. Por ejemplo, uno de los últimos que llegué a escuchar fue este caso de la inteligencia artificial que detectaba cáncer de mama. Esta inteligencia artificial hacía un escaneo de lo que podían ser cambios o no dentro del seno en este caso, y resultaba tener muy buenos resultados. O sea, mostraba y decía, oye, pues realmente esto sí nos está ahorrando tiempo en la detección oportuna del cáncer de mama, por ejemplo.
Incluso también hay muchos protocolos de investigación de la inteligencia artificial en temas de cardiología, neumología, o sea, todo lo que el médico tendría que revisar con la intención, tendría que revisar, perdón, me refiero a muy, muy específico, o sea, casi milimétrico en la diferencia que puede encontrar entre bien y mal, a que realmente sí, sí funciona. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar próximamente? Sí va a ser la vida del médico, primero, más dinámica, porque vas a poder, ahora sí que miles de datos en un segundo, y a la vez nos va a permitir ser más específicos y más detallados. Entonces, yo le veo mucho futuro a la inteligencia artificial en medicina. Iván 4KD pregunta, ¿qué porcentaje de todos los medicamentos en general son solo placebos? ¿Tienes ese dato? Actualmente, en mercado, ninguno, cero. Todos los medicamentos que están en venta se supondría que deberían ser medicamentos no placebos. ¿Pero alguna vez has dado un placebo a un paciente? O sea, le has dicho, tómate estos M&M's para que se cure de una hipocondría de repente. Secreto, secreto médico. No tal cual, así como tomes estos M&M's. Eso lo llegué a ver en un capítulo de Doctor House, por ejemplo. No sé si usted también lo llegó a ver por ahí. Hay Por ahí algo, sale que... hay algo que se utiliza en México, no para todos, y quiero recalcar que no es algo que se haga de manera cotidiana, ni mucho menos. Pero sabemos que hay pacientes que van al hospital pues por esta dependencia al medicamento. Vamos a dejarlo en ese estricto sentido. Hay una técnica que se conoce como la alemana, ¿ok? La Como alemana una hamburguesa. es, es solución salina con un poquito diluida con agua y todo eso. Pero cuando tú le inyectas, arde muchísimo. Entonces, ese tipo de técnicas secretas y milenarias de la medicina ya no se utilizan, ya no están, o sea, ya actualmente no hay necesidad de utilizarlas, pero en su momento era para los pacientes que decían, doctor, es que yo me siento muy, muy mal, pero ya le hiciste todos los exámenes y no tenía nada, dale una alemana. Y ya, eso sí se utilizaba, no sé hace cuánto, pero actualmente sí ya no. Pero existió en su momento, sí. Dato curioso de la Y lo de medicina. Doctor House es un mito, entonces no suelen hacer eso los doctores. No, para nada. Al contrario, hay personas que, por ejemplo, hay bueno, abuelitos, que ya no toman ningún medicamento, pero se quedaron muy acostumbrados a tomarlo. Entonces ahí lo que aplican es, podemos darle de manera un tic-tac, ¿no? Pero así que se utilice en el ámbito de la medicina, no, no que yo conozca. Bueno saberlo, bueno saberlo. Claro que sí, señor. Dan Black, ¿qué cosas del funcionamiento del cuerpo todavía son un misterio? Uf, qué cosas del funcionamiento del cuerpo siguen siendo un misterio. Tenemos video de eso, ¿eh? El misterio del cuerpo humano. Se llama Preguntas sin resolver del cuerpo humano. Haciendo mi publicidad aquí. Tendría que revisar ese video porque sí, actualmente, pues, a ver, no sé si ustedes tengan alguno que se les venga a la cabeza, que quieran comentar, como dato curioso, La Aldo, que conciencia. sabe más cosas. ¿Cómo? Por ejemplo, los hermanos, ¿no? Especialmente supuestamente esto es un mito, ¿no? Pero los hermanos gemelos, de alguna manera, Mm, cuando a uno le pasa algo, o el otro sea, lo siente, ¿verdad? claro, Sí, 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 sí. Yo, bueno, lo suelto ahorita como exclusiva porque pues nadie me había sacado este tema. Yo tengo hermanas que son cuatas, no gemelas, idénticas, sino que son cuatitas. Y ellas sí me confirman que tienen una mejor relación que lo que pudiese ser, por ejemplo, con los demás hermanos que somos. O incluso, uno de los juegos que tenían de pequeñas era que se ponían en una cortina y como que intentaban así como darse cinco. Dicen los doctores, en su momento le dijeron a mi mamá que podía ser porque cuando estaban pues en la panza era de tocarse entre ellas, así. ¿Puede ser la telepatía? No, pero que tengan una conexión ahí medio rara, estaría interesante el plantearla. Estaría chido. Por ejemplo, las proteínas, ¿no? Que funcionan en nuestro cuerpo. Algo así de esto hablé en el video. Que como que el 30% de las proteínas de nuestro cuerpo no se saben muy bien cuál es su función. No sabemos ¿No? para qué función tiene el 30% de las... Me parece
no es una cantidad baja, ¿no? Es alucinante. También, por ejemplo, Sí, sí, sí. el ojo parece que está, los ojos parece que están conectados de formas que aún no comprendemos con el cerebro, que hay algunas conexiones ahí que nos podrían incluso dar pistas sobre enfermedades mentales, ¿no? Ya sé, ya sé, ya sé. Esto les va a volar la cabeza. Bueno, no sé si Aldo lo dijo en su video, pero lo platico. A ver, ¿Conocen qué es el paracetamol? Claro. claro. Actualmente no sabemos cómo funciona el paracetamol. Se usa para el Ibuprofeno, ¿no? dolor. El ibuprofeno es un AINE, antiinflamatorio no esteroideo. De ese sí tenemos la cascada bien establecida y por qué puede hacer lo que puede hacer. Pero del paracetamol, incluso creo que hace 2 años o poco menos, se descubrió algo que se llama la ciclooxigenasa tipo 3, la COX-3. Y se propone que el paracetamol va para ese lado. No sabemos cómo funciona exactamente el paracetamol. Sabemos que es seguro, que no tiene efectos secundarios en dosis adecuadas, y sabemos que es bueno como analgésico y antipirético. Disminuye el dolor y disminuye la temperatura, pero no la inflamación. ¿Cómo lo Pero eso hace? no es pero eso no es con todos los analgésicos en general, incluso con la anestesia. Justamente ese es el misterio de la anestesia, ¿no? Por eso, También porque es que va por ahí. sabemos cómo o sea, lo sabemos cómo utilizarla, pero por eso es que tantos que se despiertan en medio de la operación y dicen, oh rayos, ya fui. Pero no, porque justamente no se comprenden bien. O sea, saben que le hacen el cuerpo, pero no específicamente hacia dónde se va o Sí, qué áreas, ¿no? hay muchos fármacos, literal, o sea, y no es para tenerles, pues, ahora sí que todo el miedo del mundo, pero sí es cierto, o sea, hay muchos mecanismos, principalmente a nivel cerebral, que actualmente no sabemos cómo es que sucede. O sea, si tú le quieres preguntar a una persona respecto al tema de, oye, ¿por qué, ¿por qué podemos llegar a tener un déjà vu? Por ejemplo, es como, pues, quién sabe, existen, pero ¿por qué? No sabemos. A ciencia cierta no sabemos. Es una marca de chocolate. Marca de chocolate. Yul A91 Ay, pregunta, ¿usted va al médico o se receta y cura solo? Qué excelente pregunta, ¿eh? la A ver, verdad, la verdad, la verdad, sí. Esa es una de las grandes ventajas de ser doctor, ¿sabes? Te ahorras las consultas generales. Esa sí es como, por ejemplo, no sé, hace un mes y medio me agarró una gripita, como que hubo una oleada de gripitas. Pues sí, yo me traté solo. Igual, por ejemplo, hay momentos en donde si yo sé que es algo lo cual necesito antibiótico, pues bueno, o sea, yo sé y sí, me trato solo. Pero cuando ya es algo lo cual digo, espérate, esto es del cardiólogo, esto es del traumatólogo y todo eso, voy con el especialista. digamos que estás en la Antártida y estás, Me no quité el tienes el... apéndice antes de ir a la Antártida. Eso exactamente. O sea, si, digamos que tienes el apéndice y no hay esa regla de quitarse el apéndice, Ok, ¿lo podrías quitar tú solo? no, yo solo no. O sea, dentro de la carrera sales como... En algunos lados se utiliza el término médico cirujano y partero. En algunas universidades está ese título. Ya en las nuevas, o no, no nuevas, sino que ya los nuevos títulos o los que no tienen tanto pasado, como por ejemplo universidades ya de 100 años y todo eso, ya no sales así, sales como licenciado en medicina. Yo soy licenciado en medicina. Entonces, Mm. yo no sé, conozco las bases de lo que es una cirugía, pero que yo me pueda autooperar, no, porque no soy cirujano general. Ni sacar una muela, tampoco. A la mala sí, pero pues mejor voy al dentista. ¿Para qué me meto en problemas? ¿Te ha Perfecto. tocado recetar a doctores también? Tal cual así no, fíjate. Otro colega de ese lado no. O sea, hay historias, sí, de que el cardiólogo le puede recetar al cirujano general y el traumatólogo trata al internista, pero en mi caso todavía no me ha tocado esa situación. Mino 02, bueno, ese es su DNI, me parece. ¿Cómo es lidiar Sí. con tantos pacientes al día? Creo que tiene que ver con estos turnos de 24 horas. ¿Por qué forzar y presionar tanto al médico en algo tan importante como cuidar la vida de las personas? Yo soy de la idea de que una persona a la cual no puede dormir 8 horas no te va a funcionar de la manera correcta, para empezar. Y el lidiar con tantas personas en automático sí te vuelve una persona muy fría. ¿A qué me refiero?
El médico tiene que ser una persona que se tome el tiempo de explorar, de investigar, de revisar al paciente y todo eso. Pero al tener tantos pacientes, lamentablemente sí llegamos a pecar de, es esto, es aquello, siguiente, viene. Entonces, ¿cómo es lidiar con tantos? Es muy complicado, muy, muy complicado. Cuando hablamos de los turnos, si nos vamos a países europeos, no estoy seguro de cuál es la normativa, pero sí escuché por ahí, no confirmo, que los turnos son de menos horas, dependiendo de los países en los cuales estemos hablando. Por esa regla de decir cómo alguien que no descansó va a poder tratar o cuidar bien de otra persona. Entonces, te digo, ya es meterse más en tema de sociopolítica, pero que está, desde mi pobre punto de vista está mal, sí. Lidiar con pacientes es complicado. El chico Alegría pregunta, ¿cuál es la dosis letal de pan con jamón? La dosis letal de pan con jamón son 3 panes, 5 jamones. Esa es la dosis letal. Tómelo en cuenta, por Apunten pan favor. con jamonito. Apunten pan con jamonito, por favor. No se hagan fanáticos. Pasamos ahora al tier. ¿Qué doctor te gustaría que te atienda si en este momento tienes un grave, grave problema? ¿Y por qué? Ok. A ver, vamos a empezar. Voy a tomar doctores vamos a empezar a ver. Ok. Sin dudarlo, es de que me trataría importante. A ver, House, ¿no? House yo diría que es un sin dudarlo, dale. Sí. Ok, el doctor Hibbert lo voy a poner como... ¿Puedo pedir una segunda opinión? Dougie Hauser, pero esa es una serie de los 90, no creo que la hayas visto tú, ¿no? Es un doctor genio, digámoslo así. La serie es que es un doctor genio, es un savante, digámoslo así, pero en medicina, ¿no? Vamos a decir que es como un, ¿cómo se llama el de The Good Doctor? ¿Algo así? Ok, vamos a cambiarlo entonces. Vamos a tirarlo como buena opción. Lo pondré entonces como buena opción. Ok. Pero, porque te digo, no lo conozco tan así. Cristina Yang, sin dudarlo, dale. ¿Sí? ¿Y por qué? O sea, Claro que sí. por la forma de trato, no sé, la Por la forma confianza. de trato y por el profesionalismo que ella tiene. Eso es algo que a mí me gusta mucho. Está esta famosísima frase de no me alabes por mi belleza, alábame por mi cerebro. Ándale pues. Va. El siguiente lo he visto y le voy a poner que mejor me opero yo. ¿Ese no eres tú, Juan? Pero sabes que es un doctor real, ¿no? Es un actor, pero en realidad es un doctor. No Que, sabía que era actor, no sabía que era doctor de verdad, ¿eh? Ese es un dato importante. Bueno, pero basados en la serie, sí. yo me pondría que mejor me opero yo. Es el doctor Henry McCoy. Poner como buena opción. Yo no soy fan de Star Trek. El doctor Hannibal Lecter, lo voy a poner como mejor me opero yo por lo que puede o no suceder, pero el conocimiento que tenía de forma y causa de disección era muy bueno. Claro, te puede operar, pero no te come, ¿no? También, entonces digo, o sea, me puedo operar preciosamente, pero está el riesgo de que me falte un cachito al terminar la cirugía, ¿verdad? Es la doctora Polo. ¿Es tu familiar o no? No, pero si buscas en Google Doctor Polo, te aparece Doctora Polo. Ese es mi reto actual en redes sociales, que mi nombre aparezca No. primero que el de la Doctora Polo. Complicado lo Mm, veo, pero lo voy a poner como, mejor me opero yo, porque según yo es ujú. doctora en Derecho, ¿no? Uy, no, ¿sabes ¿En qué qué? estudias Voy a eso? hacer un cambio en la lista, voy a hacer un cambio en el tier. Voy a poner a Hannibal Lecter como si es debido a muerte, sí, porque si me voy a morir, bueno, pues a ver qué sale. Y se me olvidó el nombre del personaje. Pues Ramón, Él lo voy a poner como mejor me opero yo mismo. El siguiente es según yo, es de la serie viejísima que se llama ER. Scraps. Él es de Scraps. Scrubs, toda la razón. He visto Una 2, 3 comedia. capítulos de la serie. Ajá, está chistosa, está buena. En su momento tenía entendido, porque en la facultad me lo llegaron a decir, que era la serie médica más, realista cuando se hablaba de medicina. No sé si sea verdad, pero lo voy a poner Es muy como buena. puedo pedir una segunda opinión. Doctor Strange es sin dudarlo. Ahora, el doctor Chapatín. Él es un letrado, es un gran autor, coautor, investigador, filósofo, políglota, cualquier cosa el doctor Chapatín, pero lo voy a poner como un solo si es debido a muerte.
Porque sé que su talento no se vale desperdiciarlo en cualquier ridiculez. Entonces, si es debido a muerte, que sea el doctor Chapatín. Mira, al costado de Hannibal Lecter no está mal, ¿eh? No, no está para nada mal. Letrados. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Ha sido muy entretenido tener aquí con nosotros al doctor Polo Guerrero. Hemos aprendido bastante y muchas gracias, Polo, por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación y esperemos que más adelante podamos llegar a volver a hacer otro episodio o cualquier cosa que se les ocurra. Por supuesto, si tienen una consulta, no le escriban por si acaso. Él no acepta Pregúntale, consultas. pregúntele a su médico. Preguntas, Literal. pero Llévanos a nosotros mejor. si tiene una pregunta en general sí. Pero no Increíble. le estén escribiendo en su WhatsApp, nada, solo yo. Y bueno, gracias por ver, gracias por escucharnos y hasta la próxima.